Mm. Ok, Shalom Akiam, Shalom, Shalom, que significa paz en hebreo. Antes de que comience esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raha Kodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, hoy en esta lección me gustaría hablar un poquito de el bautismo de Juan, ¿ok? Y de lo que él estaba enseñando en el preparar el camino antes de la entrada de Yahweh Shai, ¿ok? Que en el mundo ignorantemente llama a Jesucristo, ¿ok? Juan el Bautista es mencionado como el mejor profeta, ¿ok? Eso es lo que Yahweh Shai dijo, ¿verdad? Y Juan el Bautista, ¿ok? Tomó parte de algo muy importante, el comienzo del Evangelio o los pasos primeros del Evangelio, ¿ok? Y la razón por qué el Espíritu Santo me está animando para entrar en este tema, bueno, pues es que Apóstol Gabar, ¿ok? Y Apóstol Tahar, esta última, am, este último campo, ¿ok? No, no es este, no es este canal, pero Apóstol Tahar y Apóstol Gabar, ¿ok? Esta semana, ok. Y si ustedes no saben, estos son nuestros ancianos, ok. Este es apóstol Tahar y este es apóstol Gabar. Y también hay apóstol Raja y apóstol Arayamla, ok. Y luego también los otros obispos, ¿verdad? Y estos son los hombres que le damos doble honor, ok. Me recuerdo que cuando nosotros empezamos a enseñar en español, ok, algunos hermanos estaban dando honor a nosotros y, y tuvimos que hacer videos para introducirles y explicarles que estos son nuestros maestros, estos son los verdaderos ah, que les tenemos que dar esa reverencia, ese honor, ¿ok? Estos hombres directamente de los cielos fueron puestos aquí en la tierra para enseñarnos de la regresada de Yahweh Shai, ¿ok? Créanlo o no, ¿ok? Pero en esta semana, aquí en el campo, ¿ok? Ellos estaban dando testimonio de cómo era antes en la escuela que tenían y cómo eran los miembros originales y cómo era la bronca que tuvieron y el pleito que tenían en la escuela y últimamente llegó a separarse, ¿verdad? A separarse y ya no podemos estar enseñando juntos porque ahora ya la doctrina está cambiando y Apóstol Gabar, Apóstol Tahar y todos los otros apóstoles y ancianos que mencioné, ¿ok? Se retiraron, se separaron de ellos porque ellos estaban enseñando las escrituras en ciertos temas incorrectamente, especialmente en el tema de los gentiles y que Cornelio no es un israelita y cosas así. Eso es lo que ellos pensaban, pero los apóstoles estaban enseñando que no, sí, Cornelio sí es un israelita, ¿ok? Y el Espíritu está abriendo aún más en estos tiempos la entrada de israelitas que van a tener la apariencia de paganos, pero directamente vienen del linaje de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y
el concilio de Cornelio, yo creo que, si no estoy equivocado, yo creo que ocurrió en el año 1996. Ok, yo tenía como 5 años. Ok, toda esa bronca que ocurrió, ¿verdad? Eso se tuvieron que separar, pero el punto que quiero decir es que Apóstol Tahar y Apóstol Gabar mencionaron que la razón por qué ellos no pudieron graduarse y, y realmente ver que Cornelio es un israelita y toda la entrada de los gentiles, los israelitas dispersos y todo ese tema, es porque ellos están todavía atorados en el bautismo de Juan, ¿ok? Que todavía están atorados en las cosas básicas de lo que empezaron, digo, perdón, a escuchar de la verdad, ¿ok? Y cuando el Espíritu Santo está trabajando contigo, ¿ok? Constantemente, como las escrituras mencionan, son las aguas vivas. Constantemente estás creciendo, constantemente estás aprendiendo algo nuevo y el Espíritu Santo te está revelando nuevas cosas, ¿ok? No necesariamente nuevas cosas, pero realmente entiendes las escrituras más profundo, ¿ok? So, ellos se atoraron en la introducción y no se graduaron de la escuela, por decir, ¿ok? Y, y esa enigma, como lo explicaron, realmente sí es algo profundo, porque la gente que estaba allí ahorita, en estos días, los estamos mirando que se han vendido, que todavía no están de acuerdo con ciertas cosas que los apóstoles están enseñando, ¿ok? So, cuando apóstol Gabar dijo que ellos todavía están atorados en el bautismo de Juan y no han escuchado de Yahushua, es porque allí paró, allí pararon de crecer, ¿ok? Y no aceptaron el evangelio de Yahushua. Eso es, escucharon del evangelio de Juan el Bautista, pero no aceptaron ser bautizados con el evangelio de Yahushua, ¿ok? So me gustaría leer esto, ok, en Mateos, el tercer capítulo, para entrar en este tema de qué tan importante era el bautismo de Juan, el bautismo de Juan, pero también tenemos que aceptar que era una de las cosas que Juan aceptó, que los discípulos de Juan tenían que parar, seguir a Juan y luego seguir a Yahushua, ¿ok? So, lo que me gustaría hacer aquí, vamos a leer Mateos 3, ¿ok? La predicción de Juan el Bautista. Vamos a leer un poquito de lo que era Juan y de su trabajo. Y luego vamos a ver que Juan entendió que Yahushua es el mayor, ¿ok? Este es Mateos 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, la tierra de Judá, diciendo, arrepiéntense, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y
Si tú has tocado algún tipo de vestidura con pelo de camello, sí es muy rígido, es muy, no es una tela suave, ¿ok? Se miraba, Juan el Bautista estaba, básicamente se miraba, alguien como rudo y crudo, ¿ok? Como alguien que no tiene mucho dinero, por decir. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y a veces cuando nosotros entramos en estas palabras de langostas, ¿ok? No es que son langostas del mar, son como saltamontes, ¿ok? Son como chapulines. Estos chicos en inglés les dicen locust, ¿ok? Porque esto era el plato preferido de Juan el Bautista, ¿ok? Algo así, ¿ok? Con con miel silvestre, ¿ok? Y salía a él Jerusalén, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y el río Jordán es donde Juan el Bautista estaba bautizando, ¿ok? La palabra hebrea por Jordán es Yaradán, que significa descender, ¿ok? Porque ese río corre del norte al sur. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de vuestros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios, Yahweh, puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y puedes imaginar esto, ¿ok? Puedes imaginar esta escena, porque Juan el Bautista estaba preparando la entrada de Yahushua, ¿ok? Aquí en este tiempo todavía no era el tiempo preciso para bautizar a Yahushua, ¿verdad? Pero tú te puedes imaginar cómo llegaron los fariseos y los saduceos. Ahora vamos a leerlo aquí en esta versión, a ver si nos da un poquito más de detalles, ¿ok? Mateo 3 y 7 dice: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Clam, clama- Camada de víboras. Y Juan el Bautista no era alguien suave, man. Juan el Bautista se movía con motivo, se movía con dirección y se movía fuerte, ¿ok? Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que, que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto al Señor, Yahweh Bashem Yahweh Shai. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y esto es algo, podemos decir que esto ya ahora ya son palabras para entrar en golpes.
¿ok? Porque, porque ustedes ya saben, en el barrio, si alguien habla con muchas expresiones y fuerte así, ya estamos listos para tirarnos, ya estamos listos para tirar manos y golpear, ¿ok? Pero en los tiempos antiguos así es como era el estilo de hablar y cortar uno a otro, ¿ok? Ahora ya no hay honor en esta gente, los israelitas, los llamados morenos latinos y nativo indígenas y llamando al Israel disperso, ¿ok? Imagínate a alguien tirándote bronca hoy en día, pero en esta forma antigua, ¿ok? So vamos a brincar aquí en la Reina Valera, en esta versión, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él que viene tras mí, ¿ok? Yahweh Shai, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego ya. ¿Por qué? Porque Él no es cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es porque los zapatos de Yahweh Shai nadie los va a poder llenar. ¿Ok? Porque el trabajo que hizo Yahweh Shai, eso todavía está siendo mencionado hoy. ¿Ok? Esos zapatos y camino sí es muy pesado, man. ¿Ok? Se subió a la cruz y todo eso. ¿Ok? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ok? So, de aquí ahora ya podemos entender qué tipo de hombre Juan el Bautista era. ¿Ok? ¿Qué tipo de hombre Juan, qué tipo de hombre Juan el Bautista era? ¿Ok? Y, y podemos ver que él también está de acuerdo de que, pero él que viene tras mí, Yahweh Shai, ¿ok? So, porque cuando Apóstol Gabar y Apóstol Tahar estaban mencionando, ¿ok? De que los otros hombres no tienen el evangelio de Yahweh Shai, es porque ellos se atoraron en las filosofías, no filosofías, perdón, en esa introducción, ¿ok? Porque, denme un segundo aquí, ¿ok? Salakia, tuve que hacer mandar un mensaje. Ok, so, el punto que quiero decir es que se se atoraron en las primicias o en lo básico de la introducción a esta verdad y realmente no experimentaron, no sintieron ese cambio y no crecieron con Yahweh Shai. ¿Ok? So esto nos da muchos detalles. ¿Ok? Porque Juan estaba listo. ¿Ok? De explicarles que hay alguien más que va a venir, el Mesías. ¿Ok? Y en estos tiempos todos estaban esperando por el Mesías. ¿Ok? En el libro de Mateos, Lucas te dan detalles en que cómo es que va a venir y dónde va a venir. Pues la profecía dice que después de ciertos años ¿ok? Todos estaban esperando por la profecía y el Mesías por venir. ¿Ok?
So, todos estaban ansiosos del Mesías, ¿ok? Y que empiece a su evangelio, ¿ok? So, vamos a leer un poquito de lo que ocurrió cuando Juan bautizó a Yahushua. Ok, so, la segunda parte de Marco, ya perdón, el segundo cuento, porque le pregunté a ChatGPT, dame los preceptos para ver ah, los archivos de Juan el Bautista y cuando bautizó a Yahushua. So, vamos a ir a Marcos 1. Ok, ahora vamos a ir a Marcos 1. Ok. Lo voy a leer rápido, ok, en esta versión. Y ustedes, hermanos, también pueden recorrer estos capítulos. Aquí Marcos 1:1 en la NTV dice, esta es la buena noticia acerca de Yahushua el Mesías, el hijo de Yahweh. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envió a mi mensajero delante de ti y él prepara tu camino. ¿Ok? Y sabemos de que Abba Bivens, ¿ok? Cuando él empezó a enseñar, Abba Bivens, ¿ok? En la reencarnación es Juan el Bautista. ¿Ok? Abba Bivens es Juan el Bautista. Me gustaría compartir una foto de ese hombre porque ese hombre sí era grande y él tenía gran entendimiento en las escrituras. ¿Ok? Pero, como les digo, el evangelio de Yahweh Shai tuvo que continuar y iniciar, ¿verdad? En que son, oh, perdón. Dice, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, Yahweh Shai, abren el camino. Este mensajero es Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba con la gente, debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, obviamente Juan tuvo muchos discípulos. Continuando, dice, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con esos chapulines o saltamontes, como les dije, y miel salvaje. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y de desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, como mencionó ah, en el otro libro. ¿Ok? Bautismo y tentación de Yahweh Shai. So, déjenme ver aquí porque ya vamos a leer aquí. ¿Ok? Ciertos días Yahushua llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Yahushua salió del agua, vio que el cielo hacia arriba, y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Ya, porque lo que Juan el Bautista estaba mirando era como algún tipo de viento, algún tipo de energía descender de los cielos, ¿ok? Como una paloma, como dando vueltas o girando a la izquierda, a la derecha, descendiendo, ¿ok? Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo, muy amado, y me das gran gozo. Ese es Yahweh. Luego el Espíritu
lo impulsó a ir al desierto, donde Yahushua fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. ¿Ok? So de aquí ahora vamos a brincar al libro de Juan. ¿Ok? So esos son dos récords del bautismo de Juan y cómo era y de lo que él sabía y que él también estaba de acuerdo en que los discípulos de Juan tenían que seguir a Yahushua cuando era tiempo. ¿Ok? So vamos a brincar aquí a Juan. ¿Ok? 1 y 19. ¿Ok? Juan 1 y 19. A ver si está aquí ya conectado. Boom, boom. ¿Ok? Ya al punto, ¿ok? Ya al punto. Vamos a ir al punto aquí. ¿Ok? Versículo 19. Dice, este fue el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los líderes judeos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, perdón, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Ok, y en este tiempo, ok, muchos sabían de la reencarnación, ¿verdad? Pero también era algo confuso, era un tema confuso para mucha gente, pero claramente Juan el Bautista sí era Elías, porque la reencarnación sí existe, ¿ok? Es otro tema, pero vamos a continuar, ¿ok? Es otro tema, vamos a continuar. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. So Juan el Bautista fue mencionado en el Viejo Testamento. Reencarnación en el Viejo Testamento, anunciando la regresada de Yahushai, ¿verdad? El Mesías en el Viejo Testamento. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Okay. So Juan el Bautista claramente sabía que estos vatos no van a aceptar a Yahushua. Ok. Porque dijo, mira, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. ¿Ok? So, cuando apóstol Gabor mencionó es algo espiritual, ¿ok? Nomás un análisis espiritual, que ellos se atoraron en esa enseñanza, ¿ok? Pero, como les mencioné, y como explicaron los apóstoles, el Espíritu Santo cuando habita contigo, tú constantemente estás creciendo, estás siendo alimentado, las aguas vivas, ¿ok? Algún tipo de impulso te pega para entrar en esta palabra, para hacer campo, salir a las calles, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿ok? Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias, ¿ok? Vamos a ver. Yo creo que va a ser el libro de Lucas. A ver, A34. Ok, vamos a continuar aquí. Versículo 28 dice, ese encuentro ocurrió
en Betanía, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice, al día siguiente Juan vio que Yahweh Shai se le acercaba y le dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damn, Juan y Yahweh Shai. Y son primos, ¿ok? Juan el Bautista y Yahweh Shai son primos, directamente primos, ¿ok? A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Yeah, desde el principio. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Juan dio testimonio, ¿ok? Juan dio testimonio, ¿por qué? Porque él supo que él era el Mesías y todos tenían que dejar de seguirlo a él y seguir a Yahweh Shai, man. Come on, man. Damn. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Yahweh me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, ¿ok? Aquí la luz debe de estar prendiendo y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ven? So, Juan el Bautista estaba bautizando a muchos hasta que cuando Yahweh Shai entró y boom, el Espíritu Santo descendió a Yahweh Shai. Y él supo, oh, este es el Mesías. ¿Ok? Vamos a leer este versículo otra vez, porque esto es profundo, ¿ok? Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Yahushua, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Yahweh, que Él es el Mesías, Yahweh Bahashim Yahushua. ¿Ok? Eso es. So, ahora lo que quiero hacer es leer la parte, yo creo que es en Juan, ¿ok? Del mejor amigo. Quiero leer esa parábola del mejor amigo, ¿ok? No sé dónde está precisamente, como 5, ¿ok? O 6, tal vez, ¿ok? No sé dónde está precisamente, ahorita lo vamos a buscar, si no, le voy a preguntar a mi asistente ChatGPT, ¿ok? Juan 3:30, ok, so vamos a ir allí, ok. Salakia, Juan 3, ok. Empezar en 25, ok. 22. Ok, Juan el Bautista exalta a Yahushua. Ok, Juan 3:22 dice: Luego Yahushua y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Yahushua puso un tiempo allí con ellos, pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. Eso también Yahushua bautizó. Ok,
con el Espíritu Santo y todo eso, ¿ok? Me gustaría entrar en el bautismo y pues lo que es el bautismo es someter tu vida en la palabra, ¿ok? Juan el Bautista sí bautizó con agua, pero eso era algo figurativo de lo que se iba a cumplir más adelante, ¿ok? Que ahora ya no estamos bautizándonos con agua, literalmente. Eso no hay, de eso no hay necesidad. Ahora el verdadero bautismo es que tú tienes que someterte en la palabra, ¿ok? Las aguas vivas, ¿ok? Muchas cosas que están escritas en los tiempos antiguos, ¿ok? A veces estaban siendo explicados con las formas, en las formas físicas, porque eso era algo que iba a ser manifestado figurativamente y espiritualmente hoy, ¿ok? So, vamos a continuar aquí, ¿ok? Versículo 23. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Me gustaría ver esto, ¿ok? Me gustaría ver si podemos ver algún tipo de mapa, man. Ah, damn. Damn, man. Por ahí. Bautizaba en Enón. Aquí, ¿ok? En el río de Jordán, ¿ok? El río de Jordán. So, lo estaba bautizando en las partes norteñas. Oh, no. Ok. Yeah. Damn. Ok, lo voy a tener voy a tener que dejar esto abierto. Ok. So, por ahí. Ok. Vamos a regresar. Dice, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el maestro que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios, Yahweh Bashem Yahushai, se lo conceda desde el cielo. Damn. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. ¿Ok? Y para que tú seas introducido a esta verdad pura, y para que tú seas bautizado ahora ya en la nueva, en la palabra, ¿ok? Una nueva criatura, eso es directamente de los cielos. ¿Ok? Es profundo esto. Es el novio quien se casa con la novia y la novia es Israel. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio. Este es el mejor amigo es Juan y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Este es el versículo, ¿verdad? A ver, Juan el Bautista.
Ya, versículo 30. Ya, ese es el punto. Que él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es profundo, ¿ok? Porque acá, vamos a leerlo acá en esta versión, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe, ¿ok? Que todos los discípulos de Juan tenían que ir a Yahushua, ¿ok? So, cuando a los apóstoles mencionaron que los que están atorados en ese aprendizaje realmente no experimentaron Yahushua, no probaron Yahushua, ¿ok? Y por eso tal razones se han vendido, enseñan diferentes cosas y ciertas cosas así, ¿ok? Un análisis espiritual, ¿ok? Porque constantemente los apóstoles nos están dando contenido, nos están enseñando, nos están dando desgloses y explicándonos las enigmas y parábolas y todo, man. ¿Ok? Constante. Sí, el camino empezó con Abba Bivens en los setentas, ¿ok? Y algo que escuché que mencionó Apóstol Gabar hace muchos años, ¿ok? Que Abba Bivens, en la reencarnación, Juan el Bautista, que Abba Bivens, él supo la ley 100%, ¿ok? Él tenía el entendimiento de la ley y todo al 100, ¿ok? Que eso sí es algo impresionante, eso sí es una alta porción, man, ¿ok? So, cómo no, you know, podemos aceptar cómo el espíritu nos está enseñando, man, ¿ok? So, los hombres entraron y prepararon el camino y ahora, boom, nos tuvimos que graduar, ¿ok? A Yahweh Shai, hablo de ese proceso, Juan el Bautista, boom, ahora Yahweh Shai, ¿ok? Y Juan, déjame ver lo que dice de Juan, ¿ok? Damn it. ¿Ok? Juan, que su nombre es Yahweh, es un dador misericordioso, ¿ok? Yo pensaba que significaba, mm, no sé por qué lo dice así. Yo pensaba que Juan significaba o Yahanan en hebreo. Ya, déjame ver si puedo encontrar. Ya, Yahanan. Eso es lo que tenía. Ya dije. ¿Cómo puedo encontrar la fortaleza? Yahanan. Ok, en hebreo. Yahweh ha concedido gracia. Ya, ok. Eso sí se escucha mucho más mejor. Yahanan. Ok, porque Ya es él, Wa a él, Hanan, que Hanan es gracia. ¿Ok? Yahweh ha dado a él gracia, ha concedido gracia a él. ¿Ok? Yahweh Hanan. ¿Ok? Un sacerdote durante el sumo sacerdocio de Joaquim, que regresó con Zerubabel. Ok, déjame ver, un capitán judío. Ok, un príncipe postsílico del linaje de David. Ok. So hay otros Juans. Pero ya, man, nomás era curioso en estas palabras. So, vamos a regresar, ¿ok?
quiero leer esta parte aquí. Juan el Bautista era hijo de Zacarías e Isabel, precursor de Yahushua por orden de Herodes Antipas. Fue encarcelado posteriormente, o la que posteriormente decapitado. Damn. Se la que aquí. Ya, eso vamos a regresar, ok, es todo acá. 30, ok. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos, ¿ven? Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es verdadero, pues Él es enviado por Yahweh y habla las palabras de Yahweh porque Yahweh le ha dado el Espíritu sin límites. Man, eso sí es poderoso, bro. Y algo de estos otros grupos, ok, se han vendido y no enseñan la verdadera doctrina. No, no van a cambiarse porque son demasiados orgullosos, man. Ok, como Sataniel de IUIC, como Nathaniel de IUIC, él tal vez él de vez en cuando menciona que tener el número más grande de miembros es lo más importante, pero eso no es, no, pero no es así, ¿ok? Por eso las parábolas de la fruta están escritas, man, ¿ok? Pues él es enviado por Dios, Yahweh, y habla las palabras de Yahweh, porque Dios le ha dado el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Yahweh Bashem Yahushai. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y eso es exactamente lo que le espera a los otros grupos, man. Cuando los apóstoles estaban explicando esa parte, era algo chico, unos minutos, pero era profundo, man. ¿Ok? Porque estos son hombres ya de más de 35 años en la verdad. Imagínense, más de 35 años leyendo y estudiando y rezando y ayunando y todo eso, man. En el campo y, come on, man. Eso sí ya en el nivel de dragón, man. ¿Ok? Miles de años de, 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 de sabiduría tienen estos hombres, man. ¿Ok? So es todo, hermanos, que quise leer. Puedo continuar, pero yo creo que eso es suficiente. No creo espero que hayan sido edificados. Quiero decir todo honor y gloria. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahahakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Shalom.